Hola, ¿qué tal? Soy Julio Maraver. Hoy vamos a explorar la teoría del color, una herramienta esencial para cualquier artista. En este video aprenderás los conceptos básicos de la teoría del color, cómo aplicarlos y algunos consejos prácticos que puedes utilizar en tus dibujos y pinturas. Antes de sumergirnos en los conceptos básicos de la teoría del color, es importante entender los dos modelos más usados, CMYK y RGB. El modelo CMYK, que significa cian, magenta, amarillo y negro, es más utilizado en la impresión. Los colores se combinan restando luz de una página en blanco y al mezclar se producen una gama de colores deseada. Por otro lado, el modelo RGB, que significa rojo, verde y azul, se utiliza principalmente en monitores como pantallas y celulares. En este modelo se obtiene sumando luz, sumando los colores primarios se obtienen una diferente gama de colores. Entender la diferencia entre estos dos modelos es esencial para los artistas digitales. El modelo RGB se utiliza más en pantallas y el CMYK en impresión. Ahora hablemos de por qué los objetos tienen color. El color de un objeto depende de cómo interactúa con la luz. La luz que percibimos como blanca, como la del sol, en realidad contiene todas las ondas visibles por el espectro de luz. Cuando la luz incide en un objeto, ciertas longitudes de onda son absorbidas y otras reflejadas. El color que vemos es el resultado de las longitudes de onda que se reflejan. Por ejemplo, una manzana maruda que es de color roja absorbe casi todas las longitudes de onda, excepto la roja. Es por eso que la percibimos de ese color. El espectro de luz visible para los seres humanos oscila entre 400 y 700 nanómetros, 400 violeta y 700 rojo. Estas longitudes de onda corresponden a diferentes nanómetros en el espectro. Las longitudes de onda más cortas, como la azul y violeta, tienen más energía, mientras que las rojas más largas tienen menos energía. Nuestro ojo es sensible a estas longitudes de onda, lo que nos permite percibir esta gama de colores. Sin embargo, hay luz que no podemos ver, como la infrarroja o la ultravioleta, que están fuera del espectro del ser humano. Primero hablemos de la rueda de colores. Los colores primarios son rojo, azul y amarillo. Estos colores no se pueden crear mezclando otros. Al mezclarlos obtenemos colores secundarios, como lo son verde, morado y naranja. Y al mezclar colores primarios con secundarios, obtenemos colores terciarios, como el rojo anaranjado o el azul verdoso. El círculo cromático es una herramienta que nos ayuda a ver las relaciones entre los colores. Es una herramienta visual. Al conocer estas relaciones podemos tomar decisiones informadas sobre la aplicación y combinación de estos colores en nuestras obras. El tono es lo que comúnmente llamamos color. Cada tono tiene una posición específica en la rueda de colores. Por ejemplo, el tono de un limón es amarillo, mientras que el de tomate maduro es rojo. La saturación se refiere a la intensidad del color. Un color muy saturado es vívido y llamativo, mientras que un color menos saturado es más pastel o grisáceo. Pensemos en un semáforo. El color rojo es vívido y llamativo al ser luces LED, mientras que un color pastel está menos saturado. El valor indica la luminosidad u oscuridad del color. Añadir blanco a un color lo aclara, mientras que añadir negro lo oscurece. Por ejemplo, si agregamos blanco a un azul obtenemos azul pastel o celeste, mientras que si agregamos negro obtenemos un azul noche u azul marino. En mi cuadro de Julio César Chávez he utilizado una gran variedad de tonos para diferenciar los objetos. Los guantes son de un color vibrante, mientras que la piel es de tonos amarillos y las sombras de tonos morados. Esta combinación tonal ayuda a resaltar cada parte del retrato, dándole un toque llamativo y distintivo, enfatizando las diferentes áreas de la composición. En el cuadro de Belinda, la saturación juega un papel importante. He utilizado colores altamente saturados en los ojos y las flores, para que se destaquen y capturen la atención del espectador. En contraste, la piel tiene colores menos saturados, creando un contraste interesante que resalta los elementos importantes de la composición. Esta técnica permite que los objetos que tengan más saturación resalten más y atraigan la atención del espectador. En mi cuadro de Carboncillo de Franco Escamilla, los valores juegan un papel importante. He jugado con la variación de luz y sombras para crear tono y volumen en mi obra. Las sombras oscuras contrastan con la iluminación, ayudando a que las formas sean más tridimensionales y realistas. Este valor le da vida al retrato y añade esencia física al sujeto. Los colores cálidos como el naranja, rojo y amarillo suelen evocar sentimientos de calidez y energía. Los colores fríos como el azul, verde y morado suelen transmitir sentimientos de serenidad y calma. Entender la temperatura del color puede ayudarte a profundizar y crear atmósfera en tus obras. Por ejemplo, los colores cálidos pueden hacer que los objetos se vean más cercanos, mientras que los colores fríos pueden hacer que los objetos sean más lejanos. En mi cuadro Dona estoy utilizando una gama de colores amarillos, naranjas, rojos y cafés. Estos colores crean una atmósfera
envolvente y vibrante, aportando una sensación de calidez y energía a la composición. La selección de colores no solo resalta la figura central, sino que también contribuye a una armonía visual que transmite emoción y dinamismo. Ahora que entendemos los conceptos básicos del color, vamos a hablar sobre armonías del color. Estas combinaciones, cuando se usan correctamente, crean una estética agradable. Los colores complementarios son aquellos que están opuestos en el círculo cromático, como lo son el rojo y el verde, morado y amarillo. Estos colores, cuando se usan juntos, crean un contraste vibrante y dinámico. En este dibujo he usado colores complementarios. Pueden ver cómo el verde del fondo resalta con el rojo del brazo. También en este otro, donde el fondo amarillo hace un contraste especial con el morado de la mano. Los colores análogos son aquellos que están al lado en el círculo cromático, como lo son el azul, azul verdoso y verde, o también el naranja y amarillo. Estos colores, cuando se usan juntos, crean un sentimiento de cohesión y armonía. En este dibujo he utilizado colores análogos para crear una transición suave y relajante, además de que los tonos amarillos y naranjas crean una sensación de calidez. Las armonías triádicas se forman tres colores que están equidistantes en el círculo cromático, como lo son el rojo, amarillo y azul. Estos colores, cuando se usan juntos, crean un contraste equilibrado y vivo. En este dibujo he utilizado una combinación triádica de amarillo, rojo y azul para crear una sensación de energía y dinamismo. En este otro dibujo he usado naranja, morado y verde. No solo hace que la combinación se vea de manera equilibrada, sino que cada color hace que cada elemento destaque por sí mismo. Las armonías monocromáticas se basan en un solo tono, variando solamente el valor y saturación. Esta técnica se usa para crear un sentimiento de unidad y simplicidad. En este dibujo he utilizado una armonía monocromática, utilizando diferentes tonos de valor y saturación del mismo azul. Esta armonía añade profundidad e interés visual, manteniendo una estética coherente. Ahora que hemos visto los conceptos básicos y armonías del color, veamos cómo estas combinaciones han sido usadas a través de los siglos. Los artistas han utilizado diferentes combinaciones de colores para generar diferentes sentimientos, crear contrastes y guiar la mirada del espectador. En esta sección veremos cómo utilizaron las combinaciones de colores con armonías complementarias, triádicas, monocromáticas y análogas. Han sido utilizadas en pinturas famosas para crear efectos visuales impactantes y narrativas poderosas. Un ejemplo clásico es La Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, donde utiliza una armonía complementaria, que es una combinación de azul y naranja. El manto azul de la Virgen contrasta con las rocas y los tonos cálidos del fondo, creando un contraste visual equilibrado y destacando la figura central. Un ejemplo excelente es La Primavera de Sandro Botticelli. Predominan los tonos verdes y amarillos, que se complementan con suaves matices de rojo y naranja. Esta paleta análoga refuerza la frescura y vitalidad, resaltando la abundancia natural. Un ejemplo clásico es El retrato de un hombre en su juventud de Sandro Botticelli. Aquí la paleta está predominantemente por tonos rojo y terracota, creando una atmósfera cálida y cohesiva. La variación en la saturación y el valor de esta paleta de colores limitada permite a Botticelli resaltar el rostro y la vestimenta, logrando una profundidad impresionante en el retrato. Un ejemplo notable de una combinación triádica es El entierro del conde de Orgaz de El Greco. Aquí se utilizan tonos de rojo, amarillo y azul en los detalles y vestimenta, dándole una sensación de dinamismo y tensión dramática, mientras se mantiene la cohesión visual. Al elegir una armonía en tus obras, piensa en el estado de ánimo y en lo que quieres transmitir. La armonía complementaria permite una sensación de dramatismo, mientras que las análogas ofrecen un estado de tranquilidad. Las triádicas, equilibrio, y las monocromáticas, simplicidad. Hoy hemos explorado los conceptos básicos de la teoría del color. Hemos visto tono, saturación, valor y cómo aplicar las diferentes armonías para tus obras. Recuerda, el conocimiento de la teoría del color puede ayudarte a tomar decisiones más informadas y creativas para tus obras, creando composiciones atractivas y visualmente equilibradas. Para profundizar en la teoría del color, te recomiendo algunos recursos y libros que puedan ayudarte a conocer más. El arte del color por Johannes Itten. La interacción del color por Joseph Albers. Color por David Hurnon. Y Luz y color por James Gurney.
Estos libros te proporcionan una comprensión profunda y técnicas avanzadas de la teoría del color para aplicar en tus obras. No olvides darle like, dejar un comentario, suscribirte y activar la campanita si no quieres perderte ningún contenido nuevo. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tus experiencias de la teoría del color, no olvides dejar un comentario. Ya somos más de 700, banda. ¡Sí! Gracias por ver y hasta la próxima.